hablado contigo, te hemos cantado, pero ahora, Padre, queremos pedirte que nos hables y que el pastor, mi caso, Señor, solamente sea un instrumento que traiga palabra de edificación de tu parte para la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Personas transformadas por Cristo es el título de este mensaje. Y va a ser una frase que voy a estar repitiendo, creo, de manera reiterada. Personas transformadas por Cristo. Simplemente ahorita ya llevo 2 veces. Y es que pensando en la predicación del día de hoy, pensaba que el día de hoy ustedes y yo tuvimos la oportunidad de abrir nuestros ojos, ver la luz del día, la luz del sol. Es domingo. Y seguramente hoy no tiene la preocupación de tengo que ir a la oficina, tengo que ir al laboratorio, tengo que ir a la escuela. No, es domingo. Los domingos no nos preocupa eso. Pero por otro lado, hay personas que hasta el sábado también trabajan. Entonces, qué bonito es el domingo, ¿no, hermanos? El domingo es el día en que no tengo esas preocupaciones. Pero yo no sé, hermanos, si se ha llegado usted a preguntar en algún momento, ¿por qué en lugar de que usted y yo pensáramos en el domingo como para podernos quedar en nuestras casas cómodamente acostados, levantarnos a las 12, a la 1 de la tarde, qué rico sería, ¿no? O quedarnos en nuestras casas y prepararnos para ir al súper. Es que, pastor, no puedo, de lunes a sábado trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche. El único día que puedo ir al súper es el domingo. ¿Por qué nosotros no hicimos eso? Ir al centro comercial, ya no nada más a comprar el súper, sino también implica, ya el centro comercial es el lugar de diversión. ¿A qué vamos? Nada más a dar vueltas, nada más vamos a ver ropa, no vamos a comprar nada. Qué difícil es para nosotros los domingos. Sabemos, llegamos a la oficina el día lunes y ¿qué hiciste el fin de semana? Me fui al partido de los Pumas. Y siempre pongo el ejemplo de los Pumas porque es el que juega a las 12 del día, ahí en CU. No, yo me fui al cine. Nos fuimos a la Marquesa. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, los domingos es un día diferente. Porque en lugar de dirigir los pasos a esos lugares de diversión, a esos lugares de compras que tenemos pendientes, en lugar de quedarnos acostados en nuestra comodidad de nuestra cama, resulta que nos levantamos, desayunamos y dirigimos nuestros pasos a la calle en concreto de Allende 139 en la alcaldía de Coyoacán. Acudimos al templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Bueno, usted, pastor, pues porque es el pastor, pues lo tiene que hacer, ¿no? Porque es el pastor. Los ancianos, pues porque son los ancianos. El hermano Jorge, pues tiene que venir porque va a presidir.
¿no? Nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Edgar. ¿Qué lo mueve, hermanos? ¿Qué lo movió para hacer un domingo diferente al de gran parte de la población? ¿Por qué gastar así nuestros domingos? Y repito la frase del título del mensaje: personas transformadas por Cristo. Ese es el fondo del por qué estamos aquí. Somos transformadas por Cristo. Y esto, hermanos, no solamente ocurre con las personas que estamos en este momento, aquí en este momento en el templo de Getsemaní, sino que hay personas que se encuentran lejos de la ciudad y aunque no están en el espacio físico aquí, hay personas que sabemos que en la conexión de Facebook todos los domingos se conectan. ¿Por qué no están aquí? Algunos de ellos porque están lejos. Sabemos que tenemos conexiones en Puebla, por ejemplo, en Querétaro. Y no es una conexión casual. Son personas que están todo el culto atendiendo el mensaje de Dios. ¿Por qué conectarse a una iglesia en específico? Todos los domingos ahí están los hermanos. Hermanos, podríamos estar haciendo otras cosas. Personas transformadas por Cristo. Pero además, no solamente somos nosotros los que estamos aquí de manera presencial, no solamente los que están conectados a través de las redes sociales. Resulta, hermanos, que también podemos pensar que esto está ocurriendo en cientos de iglesias en la ciudad, o en sus alrededores, o en el país, o incluso en el mundo. Hay millones de personas que viven alrededor del mundo y que han decidido los domingos dejar a un lado todas las demás actividades y encaminar sus pasos a un templo, a un espacio donde adorar a Dios. La respuesta creo que es muy puntual: personas transformadas por Cristo. Y pensando en otras personas que han sido transformadas por Cristo, me venía ese título del mensaje cuando revisábamos la carta a los Colosenses, que es la carta que hemos estado revisando en este mes. La carta a los Colosenses, capítulo 4, tiene una característica en la parte final: toda una serie de personajes. Espero hayan ubicado a gran parte de esos personajes que se mencionan, que la gran mayoría resulta que también son personas transformadas por Cristo. Resulta que ellos viven en un contexto que también podían haber estado haciendo muchas otras cosas, y resulta que se encuentran trabajando para la iglesia de Cristo. Y Pablo los saluda, Pablo los reconoce. Ubican algunos nombres en ese capítulo 4. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Justo, Epafras, ¿quién, perdón? Lucas, ¿sí? Demas, que Demas vamos a poner en paréntesis, ahorita hablamos de él. Ninfas y Arquipo. Vean cuántas personas saludó Pablo. La gran mayoría de estas personas transformadas por Cristo. Y veamos la descripción de algunas de estas personas y veamos si también nosotros nos parecemos a ellas, si también son transformadas por Cristo y nosotros también somos transformados por Cristo. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar en el verso número 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico, hermanos, qué personaje tan importante transformado por Cristo, porque Tíquico podía estar haciendo también muchas otras cosas,
pero resulta que Pablo le ha encomendado ciertos trabajos. ¿Qué sabemos de Tíquico? Y para eso voy a estar leyendo pasajes de otros libros. Es bastante tardado de repente andar buscando pasajes de un lado a otro, por eso se los voy a dar ya los pasajes, si gustan irlos anotando después para corroborar, adelante. Pero por ejemplo, Hechos 20, versículos 2 al 5, recordemos que Hechos narra el inicio de la iglesia cristiana. Y dice Hechos 20, versículos 2 al 5, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia. Estamos hablando de Pablo. ¿Quién acompañó a Pablo hacia Asia? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Resulta que Tíquico entonces es compañero de viajes de Pablo. Tíquico formaba parte de todo un grupo de personas que Pablo les llamaba: vengan, por favor, ustedes se van adelantando para allá, yo los alcanzo. Trófimo, Tíquico, Timoteo, hay algunos nombres conocidos. Ahora bien, en su carta que escribe Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 21 y 22, también se menciona a este Tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Es decir, era el mensajero. Te voy a encargar, Tíquico, que vayas a Éfeso y les vas a decir esto. Muy probablemente, dicen los estudiosos, es el encargado de llevar la carta. Le vas a llevar esta carta a los Efesios, la carta que tenemos en nuestra Biblia. Pero como no todo se puede escribir en una carta, les vas a decir esto y aquello. Tíquico es un mensajero, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Y vean la descripción, eso es lo que quiero ahora resaltar en la parte de Tíquico. Hermano amado y fiel ministro del Señor. Qué hermosa descripción. Hermanos, si Pablo escribiera una carta a la iglesia Getsemaní, ¿a quién no nos gustaría aparecer en esa carta? Y que nos dijera, fulanito de tal, fulanita de tal es el encargado de llevarles este mensaje. Y que nos describiera, como lo hizo, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Resulta que Tíquico es un consolador. Es alguien que llega y te apapacha, te abraza, que en los momentos de dificultad está ahí contigo. Necesitamos Tíquicos en nuestras iglesias. Tíquico, entonces, compañero de Pablo, cuando estaba él en libertad y podía decirle, tú vas para allá y yo te voy a alcanzar y vas a llevar este mensaje y vas a dar consuelo a las personas. Pero también le dice, porque es un fiel ministro del Señor. Es alguien que trabaja por la obra del Señor. ¿Por qué Tíquico, pudiendo hacer tantas cosas, trabaja para el Señor? Personas transformadas por Cristo. Ahora que Pablo está en la cárcel, recuerden que en la carta a los Colosenses, Pablo le escribe estando en la cárcel. Sigue pensando en Tíquico. Vean en sus Biblias, ahí la tienen abierta, Colosenses 4, 7 y 8, que ya lo habían leído. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Sigue haciendo su trabajo, este gran personaje. Amado hermano, qué hermosa descripción. Fiel ministro y consiervo en el Señor. Es decir, alguien que trabaja lo mismo que yo, al cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones.
Tíquico sigue trabajando para el Señor. Trabajó lado a lado de Pablo. Y ahora que Pablo está en la cárcel, él sigue trabajando en la obra del Señor. Eso refiere a una persona transformada por Cristo. Quiero mencionar a una segunda persona. También es sumamente interesante, hermanos. Dice el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Este es un personaje, hermanos, de los que más nos puede mostrar cómo Cristo transforma a las personas. E incluso podríamos identificarnos muchos de nosotros con Onésimo. A este personaje, Onésimo, lo está refiriendo Pablo en esta carta, como le dice, amado y fiel hermano. Hermano, lo pone a su mismo nivel. Pero, ¿por qué es tan importante esto que le diga Onésimo es amado, es fiel hermano? Porque no sé si sepan la historia de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Y para conocer a Onésimo, hermanos, debemos ir a una de las cartas más difíciles de encontrar en el Nuevo Testamento. Filemón. ¿Por qué cuesta trabajo encontrarlo, hermanos? Nada más es una página. Por eso cuesta mucho trabajo encontrar a Filemón. Es solamente una página. Es una cartita chiquitita que escribió Pablo. Pablo le escribe esta carta, y podríamos leerla completa, no nos tardamos más de 10 minutos en leer esta carta. Pablo le escribe esta carta a su amigo Filemón. ¿Por qué? Porque resulta que Filemón, hermanos, tenía un esclavo. Y adivinen cómo se llamaba su esclavo. Onésimo. Onésimo era esclavo. Y resulta que todo indica que Onésimo se enojó y huyó de Filemón. Se le fue. Y eso está mal. Ante las leyes judías, eso está mal. Y resulta entonces que Onésimo, en su peregrinar, en su ida, se encontró con el Evangelio de Cristo. Y Onésimo es transformado por Cristo. De manera tal que ahora lo que Pablo hace con la carta a Filemón es, le escribe a Filemón, oye, te voy a pedir algo. Yo tengo a Onésimo. Ya me contó todo. Te quiero pedir algo. Recíbelo. Vean, por favor, si tienen abierto Filemón, ya di tiempo para que lo encontraran. Versículos 8 en adelante. Vean qué bonita descripción hace. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, y vean cómo lo describe, por mi hijo Onésimo. Tanto quería ya Pablo a Onésimo, que ¿cómo le dice? Mi hijo, persona transformada, era un esclavo. Personas transformadas por Cristo, a quien engendré en mis prisiones. No que lo dio a luz, no. Estamos entendiendo que le dio el mensaje, el evangelio de Jesucristo con Pablo en la cárcel. Dice el verso 11, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, y vean cómo lo encarga Pablo a este Onésimo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. Pablo fue su maestro de Filemón. Pablo es un personaje importante. Te encargo al que era tu esclavo. Recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. Y sigue diciendo, verso 13. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Yo me lo quiero quedar. Pero te consulto. Recíbelo
tú. Y si quieres dármelo, por eso le dice que sea voluntario, que sea voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Qué bonito. Si lo vas a recibir, es para siempre. No ya como esclavo, verso número 16, sino como más que esclavo. Y vean cómo quiere Pablo que reciban a Onésimo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Personas transformadas por Cristo, hermanos. Personas transformadas por Cristo. Onésimo entonces era un esclavo, pero en él podemos ver el cumplimiento de que con Cristo no hay libre, no hay esclavo, sino que todos nos vamos a ver como amados, como fieles hermanos. Onésimo era visto así y él debe ver a los demás también de la misma manera. Pablo lo llama hasta hijo, porque fue convertido por el Evangelio con Pablo en la cárcel. Así son las vidas transformadas por Cristo. Regresamos, por favor, a Colosenses, capítulo 4. ¿Por qué vamos a un tercer personaje? No se preocupen, no vamos a profundizar en todos. Aristarco, verso número 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Pablo nos deja ver, hermanos, que este personaje, tercer personaje, Aristarco, está cerca de Pablo, mientras Pablo está en la cárcel. Pero en la historia de Pablo hay todavía más referencias a este personaje. Cuando vamos al libro de Hechos, Hechos 20, versículo 4, dice, y le acompañaron hasta Asia, un pasaje que ya repetí, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Es decir, Aristarco formaba parte del grupo de trabajo de Pablo. Aristarco entonces era de Tesalónica y era un colaborador de Pablo. Era encargado de llevar el evangelio junto con todos los demás personajes de este pasaje. Pero además se convierte en un colaborador tan cercano de Pablo para llevar el evangelio de Cristo que le tocó vivir momentos muy difíciles, hermanos. Muy difíciles en la iglesia primitiva. De hecho, cuando vemos, si recuerdan la historia de Hechos 19, versículos 28 y 29, hay un alboroto y quieren linchar a Pablo. Y entonces llegan y lo meten a un cuarto. Pablo, ahí escóndete. Y Pablo quería salir y le dicen, no, espérate, tú no puedes salir porque te van a matar. Por eso, yo sí voy ahí, total, que me maten por el evangelio. No, a Pablo lo detuvieron, Hubo momentos en los que no, políticamente no nos conviene que te maten. ¿Qué pasó allá en Hechos 19, versículo 28? Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿No sacas a Pablo? ¿A quién creen que agarraron? A Gayo y a Aristarco. Por andar nada más con Pablo. Así de grandes problemas tuvo que enfrentar este personaje. Además, cuando Pablo fue enviado a Roma, recuerdan que lo subieron a un barco, que en la historia se narra cómo el barco naufragó y toda esa aventura de capítulos finales de Hechos. Bueno, déjenles digo, ahí Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo
y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adriamitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco lo acompañó. No aprendió, no entendió, lo agarraron allá en Éfeso y ya se le iban a matar al pobre Aristarco y aún así no abandonó a Pablo. Pablo está en la cárcel, va a ser subido a un barco para llevárselo a Italia y Aristarco dice, yo te acompaño. De hecho, hay estudiosos que dicen que muy probablemente, ¿cómo le hizo para subir al barco? Dicen que probablemente se hizo pasar como esclavo de Pablo para poderlo acompañar. Así que han pasado semanas, han pasado meses en los que Pablo ya está en la cárcel. ¿Y quién creen que está con Pablo? Este personaje, Aristarco. Mientras Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, Aristarco todavía está con él, acompañándolo, saludando a la iglesia de Colosas. Ay, qué relación tan bonita se dio Pablo y Aristarco. Necesitamos muchas relaciones así, hermanos, en la iglesia Getsemaní. Personas transformadas por Cristo de tal manera que caminan juntos, sirviendo al Señor, independientemente de los problemas. Por eso dice el evangelista en la carta de Colosenses, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Vamos a un cuarto personaje. Versículo 10, la segunda parte. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Hermanos, este es uno de los personajes, y creo que me entenderán, que de manera personal me impresiona. Me llega muy profundamente. ¿Por qué, hermanos? Tiene mi nombre. Entonces, cuando leo la historia de Marcos, me llega muy, muy profundamente en lo personal. De hecho, el nombre completo es Juan Marcos. No nada se llama Marcos, se llama Juan Marcos. Juan Marcos, hermanos, Juan Marcos es un personaje que en una primera instancia estuvo muy cerca de Pedro, del apóstol Pedro. De hecho, fue tan cercano al apóstol Pedro que allá en su carta, 1 de Pedro 5, versículo 13, Pedro escribe y dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cómo le dijo Pedro a Marcos? Mi hijo, tan cercano este personaje. Y a raíz de esta cercanía tan grande, pues Juan Marcos lo que puede hacer es, cuéntame más de Jesús, cuéntame más de Cristo. Ay, una vez estábamos en tal parte, ay, otra vez dijo esto, ay, cuéntame más, cuéntame más. Hasta que llegó el momento en que, ¿qué hizo Marcos, hermanos? ¿Escribió qué? El Evangelio. Por eso hay quien dice, el Evangelio de Marcos son las memorias de Pedro, porque él fue su fuente principal de lo que hizo Jesús e hizo Jesús. Además, después de que estuvo con Pedro, Juan Marcos se volvió también colaborador de Pablo y de otro personaje, Pablo y Bernabé. ¿Recuerdan ustedes que Pablo y Bernabé deciden un día, vamos a empezar a viajar, vamos a llevar el Evangelio a otros lugares? Allá en Hechos 13, versículos 4 y 5, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marcos. Iba como ayudante de ellos. ¡Qué emoción! Porque seguramente Juan Marcos era muy jovencito.
y poder viajar por el mundo, predicando el Evangelio con esos grandes maestros, Pablo y Bernabé. Qué enorme bendición. Pero algo también nos permite identificarnos con Marcos, con Juan Marcos. Porque debemos saber algo. Juan Marcos no es monedita de oro para caerle bien a todos. Llegó un momento en el que él fue motivo de un conflicto entre Pablo y Bernabé. Se pelearon por culpa de él. Allá en Hechos 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hay autores que dicen que lo que pasó es que hizo berrinche y me regresó con mi mamá. Sí, se regresó a Jerusalén. Yo ya no me cayeron bien, ya me regreso. ¿Eso qué generó, hermanos? Generó una molestia. Pablo se enojó con Juan Marcos. Nos abandonó, se fue. Y entonces en la siguiente invitación para hacer otro viaje, dice Bernabé, yo quiero llevar a Juan Marcos. Ay, no, ese no, ¿Por qué no? Pues ese se va. Es bien berrinchudo. A la mitad del viaje se va a agarrar sus cosas, como decían, sus canicas y se va. No, se genera ese conflicto allá en Hechos 15, versículos 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, se fue para otro lado. Sí, hermanos, de repente no somos moneditas de oro. Las personas transformadas por Cristo también viven situaciones difíciles, situaciones tensas. También en las iglesias actuales, hermanos, hay momentos en los que se generan ciertas molestias y yo me voy con el pastor, no, yo me voy con el otro pastor, no, yo prefiero a tal anciano, no, yo me voy con otro anciano. Sí, también se dan esas complicaciones para desarrollar el trabajo de Cristo. Pero las personas transformadas por Cristo sabemos perdonar, sabemos resarcir las relaciones. Por eso cuando Pablo, recuerden que está en la cárcel, cuando escribe Colosenses y cuando escribe otras cartas, cuando Pablo está escribiendo allá en la cárcel, allá a Filemón le dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pues no que se había enojado con... No, hermanos. Las personas transformadas por Cristo pueden seguir trabajando juntas. Perdonan lo que haya ocurrido. Por eso en esta carta a Filemón le dice, mira, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lo perdonó. Allá en 2 de Timoteo, y es un pasaje que en lo personal me impactó mucho para poder decidir seguir a Cristo como pastor. Allá en 2 de Timoteo 24, capítulo 11, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Esa frase, hermanos, cuando estaba yo decidiendo si seguía el paso hacia el pastorado o no, impactó mi vida. Trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Necesitamos muchos Marcos, hermanos. Necesitamos muchos Marcos. Vamos, estos son los personajes que quería abundar.
Pero hay otra serie de personajes en los cuales nada más vamos a hacer algunas menciones muy importantes, porque son personas también transformadas por Cristo. Por ejemplo, el verso número 11 de Colosenses 4. Jesús, llamado justo, son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. De este Jesús, que también se llamaba justo, no se dice gran cosa más que era judío, porque dice de los de la circuncisión, un judío apoyando el trabajo de Pablo, un judío predicando a Cristo, un judío transformado por Cristo para ser líder en la iglesia primitiva. Necesitamos muchos justos también en nuestra iglesia. Otro personaje, versículos 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ya en el domingo pasado, antepasado lo mencioné. Muy probablemente el evangelio en Colosas fue por Epafras. Pablo no fue. Pablo no llegó a esa zona. Entonces, ¿quién llevó el evangelio? Muy seguramente Epafras. Y vean, Epafras dice, los tengo en oración. De ahí la importancia, ¿verdad, hermanos, que nos reunimos los días jueves? De ese grupo de oración. Rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Qué hermoso es ese grupo de oración los jueves 8:30 de la noche en Zoom. Porque dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Eso pedimos como iglesia, hermanos. ¿Y quién hacía eso? Epafras. Gracias a Dios porque los jueves hay muchos Epafras. Pueden integrarse más, hermanos, pero gracias a Dios porque hay Epafras en nuestras iglesias. Verso 14. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Qué le podemos decir de Lucas, hermanos? ¿Qué escribió? Pues el Evangelio. Ahí nomás. Y lo dice claramente, después de haber investigado con diligencia, o sea, no fue algo que se me ocurrió, me puse a investigar, era médico. Y pensando en Lucas decía, ¿por qué si se podía estar dedicando a otras cosas? ¿Por qué se dedicó a seguir a Cristo? ¿Por qué en lugar de escribir un tratado sobre la circulación sanguínea? No, eso sería importante para un médico. Un tratado sobre el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué se puso a escribir el Evangelio? Hermanos, si Lucas hubiera seguido en su profesión de médico, no sería tan famoso como lo es el día de hoy. Necesitamos muchos Lucas. Gente que sí es buena en todas sus profesiones, pero que también dedica su vida al servicio del Señor, que dedica su profesión al servicio del Señor. Verso 14, la segunda parte, y Demas. Y dicen los estudiosos de este personaje, hermanos, si se fijaron en todos los otros personajes, fiel hermano, fiel siervo, consiervo, ahí dice palabras bien bonitas. Ah, y Demas. ¿Por qué? ¿Por qué a Demas no le echa flores? ¿Por qué de Demas no habla con más detalle? ¿Qué pasó con Demas? Ay, le saluda a Demas, ¿eh? Segunda de Timoteo 4:10 nos da una posible explicación. Segunda de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ya no era del grupo. Por eso les decía, personas transformadas por Cristo, excepción parece ser Demas. Por eso sí lo menciono, aquí está Demas, pero no veo esa transformación en la vida de él.
Y no quiero dejar de mencionar los últimos dos personajes. Verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas, hermanos. Tampoco sabemos gran cosa de Ninfas. De hecho, hay quien dice Ninfas, nombre masculino, y hay versiones de la Biblia que lo escribe ninfa, que es nombre femenino. Entonces, puede generarse el debate, para eso se lo dejamos a los teólogos, si es hombre o es mujer. Pero lo que nos deja ver y lo que quiero que nos quede claro de Ninfas es recordar que la iglesia primitiva no surgió en templos. No se reunían en templos. ¿Dónde surgieron las iglesias, hermanos? En las casas. Y Ninfas tenía una iglesia que está en su casa. Abrió las puertas de su casa para que en ese espacio sea predicado el nombre de Cristo. Esa es una parte que tenemos pendiente como iglesia local. Que podamos abrir nuestras casas. Para que iniciemos el trabajo como lo que se llama células. Invito a mis vecinos un día de la semana y vamos a estudiar la Biblia. Sí, yo lo sé, va a venir 1, 2, pero así empiezan las células. Abrir las casas. Ninfas es famosa o famoso porque había una iglesia en su casa. Y la última persona transformada, Arquipo. Mira que cumplas, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Tampoco sabemos mucho sobre esta persona. Solo por ahí en Filemón nuevamente hace referencia Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces Arquipo también era compañero de Pablo. Pero ¿qué es lo que quiero resaltar de Arquipo? Que le encarga. Tiene un encargo. ¿Cuál? No lo dice. Lo único que le dice es, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Qué cargo tiene usted, hermano? ¿Qué cargo tiene usted, hermana? Lo único que le pedimos es, cúmplalo. ¿Cantar en el coro? Cúmplalo. Maestro de escuela dominical, solo le pedimos que lo cumpla. El cargo que tenga. Pastor, solo te pedimos que lo cumplas. Concluyo, hermanos. ¿Qué necesidad tenían todas esas personas de dedicar sus domingos, sus semanas al ministerio de Cristo? Podríamos pensar, ninguno. Todas estas personas probablemente tenían a su familia, tenían que hacer el súper, tenían que ir al centro comercial, tenían que descansar, es el único día que me puedo levantar tarde. Sin embargo, cuando Pablo los menciona en su carta a los Colosenses, vean la cantidad de vidas transformadas que hay en la iglesia de Cristo. Necesitamos muchos Tíquicos, muchos Aristarcos, muchos Marcos, menos Demas, eso sí no necesitamos muchos. Que Dios levante personas transformadas porque Dios.